Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con una clase en la que vamos a estar charlando algunos de los conceptos que tienen que ver con el nombre de la materia, con producción de televisión educativa. La idea de hoy va a ser recorrer algunos de los conceptos básicos y cómo a partir de aquí poder avanzar hacia lo que es la televisión educativa, cómo se relacionan televisión y educación y cómo podemos nosotros producir ese formato de televisión. La idea de este encuentro va a ser que podamos ver algunos conceptos en forma muy genérica y con algunos ejemplos para que ustedes puedan comprender particularidades. Por eso es importante que tengan a mano algo para anotar, para ir tomando justamente apuntes, y cualquier duda nos encontramos en el ida y vuelta del aula virtual. También les voy a dejar colgados algunos textos que hacen alusión a la parte teórica, pero con estos conceptos vamos a poder tener una aproximación más acertada a algunos de los conceptos importantes. La parte de producción no la vamos a estar viendo hoy, porque tengan en cuenta que eso ya han tenido experiencia ustedes en producción en televisión, en la otra materia, así que hoy vamos a pensar cómo la televisión recupera y dialoga con distintos formatos de educación, con distintos conceptos necesarios. Así que vamos a arrancar con el primero, que tiene que ver con la educación y el currículum. Vamos a ver algunas concepciones básicas sobre educación y esta idea de currículum o diseño curricular, que para algunos capaz sea más cercana. Después la televisión y sus características, es decir, cuáles son los aspectos que la definen como herramienta tecnológica que permite quizás comunicarnos con mucha gente. Dentro de la televisión y relacionándolo con la finalidad que pueda tener, podremos tener tres tipos de televisión, vamos a estar charlando sobre eso, y por último, de esos tipos de televisión se suele hablar del eduentretenimiento, o en inglés, edutainment. Vamos con la primera parte. Yo les decía que la cuestión de educación es fundamental para tener una idea sobre qué entendemos por televisión educativa. Esta es una definición bastante genérica, que es la transmisión de una cultura a otra, es decir, de una cultura más con mayor experiencia, más anciana, digamos, más mayor, a una cultura joven con menor experiencia. Piensen ustedes en el recorrido a lo largo de la escuela, primaria, secundaria, cómo las personas adultas le iban transmitiendo a ustedes una idea de cultura. Sobre eso vamos a volver en un ratito. Pero podemos pensar que de acuerdo a cada docente, a cada persona mayor con la que interactuamos, e incluso si interactuamos con pares, vamos a tener distintos conceptos de educación. Este es como el más genérico. Me interesa que pensemos en qué vamos a entender por enseñar. Acá yo lo que les planteo es que pensemos que cuando alguien está enseñando, está tratando de generar condiciones en la otra persona, por ejemplo en ustedes, para que se apropien de un conocimiento. Entonces, acá yo no es que porque les mando este mensaje automáticamente ustedes aprenden, ¿bien? Yo trato de que enmarcar ese contenido, ese saber, ese conocimiento, enmarcarlo en un contexto que tenga relación con la vida cotidiana de ustedes, por ejemplo, con su trayectoria escolar, y que puedan aprender eso que yo pretendo enseñarles. Pero hay una particularidad. Existe lo que se llama una dependencia ontológica. Ontológica tiene que ver con la razón de ser, con el ser mismo de las personas o el ser mismo de las cosas o de las acciones. Entonces, la dependencia ontológica que existe entre el enseñar y el aprender. Yo siempre que enseño, no siempre tengo garantías de lograr que la otra persona aprenda lo que yo pretendo enseñarle. Vamos de nuevo. Yo me propongo, por ejemplo, enseñarles estos contenidos a ustedes, pero no estoy seguro de que ustedes vayan a aprenderlos totalmente o como yo espero que lo aprendan. Quizás aprendan ciertas partes, les interesen algunas porque les parezcan más significativas que otras, pero no por eso yo dejo de enseñar. Piensen en una analogía que es entre el buscar y encontrar. Cuando se nos pierde algo, nosotros empezamos a buscarlo. Y no estamos seguros de que lo vayamos a encontrar, pero igualmente seguimos buscándolo. Quizás lo encontremos, quizás no. Entre enseñar y aprender pasa lo mismo. Nosotros, por más de que no estemos seguros de si ustedes van a aprender lo que esperamos que aprendan, vamos a seguir enseñando y buscando las distintas maneras para poder llegar a ustedes y lograr que ese conocimiento sea significativo. Para eso, yo tengo que generarles las condiciones, las herramientas para que lo puedan aprender y apropiárselo. Ahora vamos a ver en la concepción de currículum. Currículum, diseño curricular, currícula, son distintos conceptos, no nos vamos a meter en esa discusión que existe alrededor de esos, pero lo que sí me interesa es que tengan en cuenta que
aquello que nosotros enseñamos se podría dividir en 3 partes. En una escuela, por ejemplo, vamos a tener el currículum prescripto o currículum oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado nacional, supongamos, o el Estado provincial, por ejemplo, lo que hace es establecer cuáles son los conocimientos, esa cultura legítima que está como compuesta por saberes, competencias, contenidos, técnicas, procedimientos. Esa es la cultura que la escuela va a tener que transmitir. Entonces, los docentes van a leer ese diseño curricular, por ejemplo, y van a adaptar sus clases en función de eso, no van a poder decidir autónomamente. ¿Bien? Por eso es que ya está prescripto de antemano, se sabe qué es lo que se tiene que enseñar y cuáles son los aprendizajes esperados. Ahora, después tenemos la otra opción, que es el currículum oculto. Este currículum oculto vendría a ser todos esos saberes, conocimientos, que tienen más que ver con valores, aptitudes, experiencias, pautas de convivencia, que se aprenden en la escuela, pero que quizás no lo hacemos conscientemente. Entonces, por ejemplo, empezamos a aprender que tenemos que respetar a nuestros compañeros, tenemos que ser solidarios y colaborativos, que no hay que maltratar a las otras personas, hay que esperar su turno para hablar. Bueno, todo eso lo vamos aprendiendo a lo largo de la escuela, nosotros no nos damos cuenta que los vamos aprendiendo, y sin embargo nos van formando también nuestro carácter, nuestra identidad, nuestra forma de ser. Esos saberes que no están explicitados en el currículum prescripto, también se enseñan en la escuela y lógicamente en la casa, con amigos y en demás situaciones. Y por último, podemos mencionar el currículum nulo. Este currículum vendría a ser todo aquello que es excluido, todo aquello que no aparece en el currículum prescripto porque la sociedad en ese momento considera que no es un saber válido, no es parte de la cultura legítima, por lo tanto, no es necesario enseñarlo. ¿Bien? ¿Por qué me detengo en estos 3 conceptos de currículum y que un poco les dejo tiempo para que puedan tomar nota? La idea de currículum, de algún modo, va a ser retomado por la televisión. ¿Bien? Entonces, la televisión va a tratar de concentrarse en ciertos elementos que consideren importantes, pero lo central de la televisión va a ser el currículum oculto. Y ahora vamos a ver por qué. Nosotros vamos a tener 3 tipos de educación. La educación a la que estamos más acostumbrados es la educación formal. Es esta educación en la que un Estado, por ejemplo el Estado Nacional o el Estado Provincial, define a través de sus instituciones públicas cómo se lleva adelante la educación. Así que ahí el Estado se encarga de controlar, de supervisar, de monitorear a las escuelas, y los docentes, por el currículum prescripto que yo les comentaba hace un ratito, ya saben qué deben enseñar y cuáles son los aprendizajes esperados. Pero también tenemos otras situaciones de lo que podría llegar a ser considerado como educación no formal, es decir, esa educación que también está estructurada, organizada, es sistemática, pero no se desarrolla en las instituciones oficiales, se desarrolla en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando vamos a cursos, a talleres, a capacitaciones, los cursos, por ejemplo, que brinda la municipalidad, el área de cultura, el programa joven. Bueno, hay distintas instancias en las que nosotros nos vamos formando, pero con podríamos decir, un currículum ad hoc. Ahí dice la palabra ad hoc, que quiere decir que es un currículum que fue creado por el mismo docente o la docente específicamente para ese encuentro o esa serie de encuentros. Ese currículum después ya no se puede repetir linealmente, porque seguramente cada docente le va a dar su forma de abordarlo o de trabajarlo. ¿Bien? Piensen, por ejemplo, cuando aprendemos los cursos de peluquería, de manicura, de cocina, los cursos de mecánica, de carpintería. Bueno, todo ese tipo de cursos entrarían adentro de la educación no formal. Y por último tenemos esta educación informal. Por informal nos referimos a que no deja de ser educación, porque a veces sin darnos cuenta también estamos enseñando, y a veces sin darnos cuenta también estamos aprendiendo. Muchas veces lo hacemos con amigos, amigas, familiares, o por cuenta propia, ¿sí? Es parte de la misma vida cotidiana en la que nosotros vamos aprendiendo. Lo interesante de todo esto es que estamos hablando de que educación formal, lo escolar, digamos, de la educación, aparece
atravesando los otros dos. O sea, se traslada esta lógica de la escolaridad a la educación no formal. Entonces, por ejemplo, en la educación no formal entregan certificados. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que en la educación formal nos entreguen certificados. Y la no formalidad, la no escolaridad de la educación no formal se traslada a la educación formal. Entonces, capaz, con nuestras y nuestros estudiantes tenemos una dinámica mucho más coloquial, más informal, para decirlo de algún modo. Y se rompe con esa estructura de que el docente sabe todo y los alumnos no saben y tienen que iluminarse por el docente. ¿Ven? Entonces, desde que nacemos y somos socializados en primer lugar por nuestras familias, atravesando el nivel inicial, primaria, secundaria, quienes tienen la posibilidad de estudios superiores, y después hacemos cursos no formales a lo largo de nuestra vida, es una educación para toda la vida. Nunca dejamos de aprender. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es necesaria la televisión educativa, que va más allá de una franja de edad. ¿Bien? O sea, los programas pueden pensarse adentro de la televisión educativa para niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, tengan o no tengan un título, por ejemplo. ¿Bien? Eso nos permite mucha mayor flexibilidad. Ahora sí, vamos a repasar un poco cuáles son las características de la televisión en general, como aparato, como tecnología y como medio de difusión de ciertos contenidos audiovisuales. Lo primero es que, esperen, antes de eso es importante que quiero que presten atención. Si bien son características, podemos considerarlas como características a favor o características en contra. Entonces, invito a que se animen a poner al lado de cada una de las características si la ven como algo favorable o algo desfavorable al momento de elegir la televisión como medio educativo. Primero, es unidireccional, es decir, una transmisora de televisión emite a través de, por ejemplo, una antena y le llega a los receptores, a los televisores, ese contenido. No hay interacción, o la interacción es prácticamente nula. Lo más cercano que existe con interacción podría llegar a ser, por ejemplo, una opción como la TDA o Netflix, donde hay cierto ida y vuelta a través del control remoto. Pero en términos educativos es muy limitada si la comparamos, por ejemplo, con Classroom, ¿bien? Como un ejemplo bien concreto de una tecnología que permite mayor interacción. Credibilidad de la imagen y mito de la objetividad. Estamos acostumbrados y acostumbradas a ver la televisión y como la imagen lo muestra, aceptamos que es así. No hay lugar a dudas, a diferencia de la radio o, por ejemplo, de la prensa gráfica, que alguien más nos está contando y no lo estamos pudiendo ver. Hoy en día creemos que todo lo que vemos es verdad. Bueno, a veces eso tiene un riesgo. Ya han visto muchas veces, hay decenas de documentales acá en Argentina, como por ejemplo La crisis causó 2 nuevas muertes, donde ha mostrado el mito Clarín, que a través de una fotografía decía que justamente la crisis había causado 2 nuevas muertes, allá el 19 y 20 de diciembre de 2001, y en realidad había sido la policía la que había asesinado a esas 2 personas. Otro ejemplo es un documental venezolano, que se llama La revolución jamás será televisada, y que muestra cómo el posicionamiento de determinadas cámaras desde ciertos lugares mostraba un recorte en el encuadre y ocultaba lo que pasaba alrededor, y ahí se estaba tergiversando los hechos que se estaban desarrollando. Así que tiene un riesgo la cuestión de confiar automáticamente en lo que vemos. Objeto de consumo. Esto es importante para que entendamos. Nuestro país nació, el modelo televisivo de nuestro país nació tomando de referencia el modelo norteamericano, que es claramente comercial, a diferencia del modelo europeo, que tiene más un carácter de la lógica estatal, del parlamento y del estado de bienestar. Cuando nosotros adoptamos esa dinámica, el mayor desarrollo a lo largo de las décadas, desde la década del 50, cuando nace la televisión, hasta la actualidad, ha tenido mucha mayor potencia los medios privados comerciales que los medios estatales públicos. Podríamos decir que recién en los 2000, con el gobierno de la Rúa, después con el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, empezó a haber un movimiento y una revalidación de la televisión pública, donde se dedicó más inversión a lo que eran contenidos de interés público y no tanto contenidos comerciales. Por eso,
es que la televisión educativa en los distintos países, tenemos muchas experiencias, no solamente acá en Argentina, podríamos ver casos como vamos a ver más adelante, como México o Colombia, que el Estado nacional ha tenido que hacer las inversiones y los desarrollos necesarios para que la televisión educativa pueda sostenerse a lo largo del tiempo. Bueno, pegado al anterior aparece la cuestión de la espectacularización, es decir, todo lo que sucede en la televisión apoyándose en el mito de la objetividad, todo es un espectáculo. Entonces estamos acostumbrados a que todo hay que mostrarlo a través de las imágenes y se transforma en una puesta en escena. Y esto viene bien de la mano, que tiene una gran ventaja la televisión con respecto a la radio y a la prensa gráfica, que es que combina la imagen y el audio y es una herramienta muy contundente para poder generar convencimiento automático en la gente. ¿Bien? Entonces tiene un efecto comunicacional muy, muy marcado que podríamos aprovechar bien en el marco de la televisión educativa. La multimedialidad de los formatos lo que nos va a permitir en toda la televisión, digamos, todos los géneros, todos los formatos que están en el mundo televisivo, nos permite segmentar los públicos. Entonces podemos segmentar, se refiere a recortar públicos y no hablarles a todos por igual. Así que podemos hacer un programa para niños y niñas, otro para adolescentes y jóvenes, otro para gente que viene a la noche y tiene ganas de entretenerse. Entonces planteamos programas de entretenimiento. Vamos combinando las distintas herramientas que tiene la televisión para plantear contenidos bien diversificados. Lo que es importante es, como yo les decía, nacemos en una familia y hoy en día, todos, la mayoría, hemos nacido en familias en las que la televisión o algún medio de comunicación está presente. Y nos empezamos a socializar, es decir, a vincularnos con la cultura, con los valores de esa época. Y ahí aparecen las tensiones de poder. ¿Cuál es la cultura legítima que aparece en la televisión? Y también se pone en juego la cuestión trivial. Es decir, elementos de la sociedad que se muestran como un espectáculo y se le borra todo el trasfondo, que eso es algo propio de la televisión comercial, que borra todos los conflictos. A la televisión comercial le molestan los conflictos. Y por último, tiene un fin divulgativo, que volvemos al primer punto, que era con la unidireccionalidad, y que tiene que ver con uno de los tipos de televisión que vamos a ver ahora, que es que pretende divulgar, difundir. Es decir, de un emisor transmite información, contenidos a toda la audiencia por igual. Pero adentro de la televisión podemos tener tres tipos de formato de televisión el que interactúa con la divulgación cultural o con la educación. El primero de ellos es la televisión cultural, es la que estamos más acostumbrados y acostumbradas porque hay mayor cantidad de canales y de programas dedicados a esta televisión. Podrían llegar a ser contenidos que apunten a divulgar, a entretener y en particular a informar. ¿Bien? Y claramente tiene un diseño comercial. Ahora vamos a ver un ejemplo, hay tantísimos. Yo elegí uno para que vean cómo se puede combinar la información, la divulgación cultural, con cierto grado de entretenimiento para cautivar la atención del espectador. En este caso es un programa viejo de MDQ, que viajaron a Brasil, al Amazonas, y cuentan cómo la pororoca, que sería como una especie de tsunami en el río, se convierte en un aluvión, pero que puede ser aprovechado para quienes les gustan los deportes de surf. Vamos a mostrarlo y después seguimos con los otros dos ejemplos. Estamos remontando el Amazonas para encontrarnos con el Océano Atlántico. En este lugar se produce un fenómeno natural impresionante que se llama pororoca, una especie de tsunami o ola gigante de río. Si Dios quiere, la vamos a surfear. Pedro está muy alerta por los primeros indicios del tsunami. Los pájaros salen volando porque saben que los árboles de este lugar en menos de una hora pueden desaparecer y como los animales sienten anticipadamente la vibración, se ponen muy nerviosos. Nosotros, lamentablemente, no tenemos alas para volar y cuando vimos que la pororoca se acercaba, nos dimos cuenta que esto era muy peligroso. No podemos avanzar porque la marea está baja y si seguimos nos quedamos atascados. Está seco.
Bueno, como pudieron ver, es bastante entretenida la propuesta de este programa y nos mantiene cautivos. Queremos saber un poquito más. Bueno, tuve que cortarlo porque si no era bastante largo. La idea de la televisión cultural, que sobran los ejemplos en nuestra televisión, en los distintos canales, la mayoría de los contenidos tienen este carácter. Lo central es tratar de marcar una delimitación entre televisión cultural y televisión educativa. Pareciera muy finita la diferencia, pero lo que tienen que tener en cuenta es que la televisión educativa busca influir sobre el conocimiento, las actitudes y los valores de la audiencia. Y lo importante es que la televisión educativa va a retomar principalmente contenidos extracurriculares, es decir, que no están en el currículum prescripto, y también del currículum oculto, por eso hablamos de valores, actitudes, formas de manejarse con los otros, por ejemplo, o consigo mismo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos porque nos queremos centrar en esto, pero lo importante es que la televisión educativa tiene un interés formativo. La televisión cultural tiene un interés informativo. Son dos cosas distintas que nosotros tenemos que distanciar. Como la televisión educativa no es tan redituable para los medios comerciales, porque es muy difícil vender algo asociado a un contenido formativo, es poco atractivo. Entonces, quienes desarrollan programas específicamente formativos de televisión educativa son por lo general los estados, el Estado nacional, el Estado provincial, o en algunos casos podría llegar a darse un Estado municipal que pueda pensar en formatos de televisión educativa. Antes de pasar a la televisión que sigue, quiero mostrarles un ejemplo entre tantos otros, ¿bien? O sea, si nosotros encendiéramos, por ejemplo, Paca Paca o Canal Encuentro, automáticamente la mayoría, por no decir todos, los programas forman parte de la televisión educativa porque justamente son canales que han nacido bajo la órbita del Ministerio de Educación. Seleccioné un ejemplo que tiene que ver con el programa del Mundo de Samba, y lo que me parece interesante es ver cómo esta televisión educativa logra recuperar elementos de la televisión cultural y del entretenimiento para que un contenido formativo sea entretenido, sea atractivo para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para adultos. Bueno, en este caso combina, en el marco de lo que es la conmemoración de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, se propone una canción, un musical, para hablarle a los más pequeños sobre qué fue, cuáles eran los motivos, cuáles eran las ideas, el espíritu de aquella dictadura. Vamos a ver y después seguimos con el último formato de televisión. Bienvenidos al tren fantasma de las dictaduras. Y al que no le guste bien, mejor que calle y que no discuta. En este tren no hay opinión distinta que no sea la mía. Y ni piensen en votar, sabemos lo que es bueno para la Argentina. Democracia, invento, no me importa de quién. En libertad el pueblo nunca elige bien. Somos malvados, queremos poder. Decidimos cuando un presidente está ok. Y si no nos gusta, de un golpe lo sacamos. Ya pasó una vez que el pueblo votó y nos sirvió. Por suerte llegamos nosotros y ordenamos todo. Tenemos la misión de cuidar la patria y su aristocracia. Un consejo le doy, no piense distinto, no me hace gracia, señor. Democracia, invento, no me importa de quién. En libertad el pueblo nunca elige bien. Somos malvados, tenemos poder. Decidimos cuando un presidente está ok. Y si no nos gusta, de un golpe lo sacamos. Como pueden ver, la televisión educativa trata de jugar con la animación, con un relato narrativo que sea atractivo, que sea dinámico, para que no quede en algo muy estanco, muy asociado a la escuela. ¿Qué es lo que le sucede a este tercer formato, que es la televisión escolar? La televisión escolar lo que va a tratar de buscar es trasladar lo que pasa en el aula de la escuela
a la televisión. El claro ejemplo que hoy estamos viviendo es Seguimos Educando, donde la televisión pública lo que hace es un estudio de televisión se convierte en un aula, porque imita justamente ese sistema formal con un carácter claramente instructivo, basándose en el currículum prescripto que veíamos hace un rato. Así que siempre está a cargo de un Estado nacional o provincial, y es un servicio de interés público, ¿sí? No es un servicio de entretenimiento del tipo comercial, sino que tiene una clara finalidad instructiva. Vamos a ver un fragmento, sobran los contenidos para quienes tienen acceso a Canal 7, o también los pueden buscar en internet. Yo acá tengo un pequeño fragmento de una clase de matemática. Clase de matemáticas. Bueno, vamos a trabajar en matemática, vamos a trabajar con los números. Sí. Estos días los estuvimos ordenando, comparando. Ayer en el rompecabezas necesitábamos saber dónde estaban los números ordenados para poder armar bien el rompecabezas, ¿sí? Teníamos que saber cuál estaba antes, cuál estaba después, cuál estaba abajo en el cuadro de números para poder darnos cuenta cómo ordenar el rompecabezas. Hoy vamos a hacer, primero vamos a sumar 1 y restar 1, ¿sí? Y después vamos a sumar 10 y restar 10. De cada número que pongamos. Muy bien, Miren permiso que me cruzo. Crúcese. Así nos ubicamos. Ahí va. En casa nos podemos ir ubicamos. haciendo ese cuadro que hiciste, muy interesante. Acá vamos a poner los números. Sí. Y acá vamos a poner, ¿qué pasa cuando sumo 1? Perdón, lo vamos a poner al revés. Vamos a poner cuando resto 1, cuando sumo 1. Así nos quedan ordenados. Ah, ¿sí? muy bien. Lo había puesto al revés. Bueno, vamos a empezar probando con un número. Sí. Así entendemos de cómo es el ejercicio, ¿sí? Muy bien. Este es de practicar. Practicamos. Practicamos lo que Práctica fuimos de aprendiendo. matemática. Lo que fuimos aprendiendo. Vamos a empezar con el 28. ¿Sí? Que ya lo conocemos. Era de la familia de los 20. Ujú. ¿Qué pasa cuando al 28 le saco 1? ¿Qué puedo hacer para hacer esta cuenta? Si nos fijamos bien, cuando le saco 1, voy al número que está antes. Que es justo al anterior, porque viene 27, 28. Si al 28 le saco 1, si voy al cuadro de números, permiso, Sí. al 28, al castillo le saco 1, 27. Perfecto. ¿Sí? A ver, eso nos va a ayudar. ¿Y qué pasa cuando le sumo 1? Ahí me podía guardar el número en la cabeza. Ah, bueno, dale, Y a ver. Sumar 28. 1. 28, 29. Justo cuando sumo 1, voy al número que sigue. Ah, Es muy fácil sumar y restar 1, porque cuando resto me voy al de adelante, al que está antes, y cuando sumo 1, voy al que sigue. 29. Vamos. Bueno, como veíamos en el video, ese es un claro ejemplo de televisión escolar. No nos olvidemos que esta materia es de televisión educativa, pero podemos experimentar en alguna de las experiencias de los trabajos que vamos a realizar con un formato de televisión escolar si nos permiten los tiempos, ¿no? Entonces vamos a volver a la cuestión de la televisión educativa. Lo interesante es que esta televisión recupera elementos de la formalidad, digamos, de lo que podría llegar a ser la televisión escolar, y los combina con elementos de la televisión comercial. Entonces, lleva lo formativo y el entretenimiento para combinarlos y hacerlos dinámicos, atractivos al público al que quiere llegar, y construye lo que después ha sido conocido como edu-entretenimiento o edutainment. Y ahí tenemos como algunos ejemplos, ¿no? Lo más común podría llegar a ser ciertas series o telenovelas o programas de entretenimiento que tienen un fin formativo. Bien, no todas las series ni telenovelas tienen ese fin. Acá hay que marcar una diferencia. Yo puedo, por ejemplo, considerar que un programa X tenga un carácter formativo, ¿bien? O no. Pero otra cuestión está en el uso que le pueda llegar a dar el docente. Supongamos, yo puedo tomar una publicidad que no tiene un carácter formativo y como docente llevarlo al aula y convertirlo en un contenido educativo, ¿bien? Acá lo que vamos a tratar de pensar es, desde la producción de televisión educativa, cómo producimos contenidos, materiales audiovisuales, que tengan una finalidad educativa, formativa, que sepa combinar el entretenimiento, la divulgación cultural y también la lógica más formativa, vinculada, puede ser al currículum oculto, pero también podemos meter algunos elementos del currículum prescripto. Fíjense que los programas de Canal Encuentro y también los de Paca Paca tienen un carácter que combinan estas cuestiones, el currículum oculto con el currículum prescripto. Lo interesante, que sí me parece para destacar de este tipo de programas, es que ellos
al ser nacionales, marcan la cuestión de la diversidad. Fíjense que Samba es un niño formoseño de Clorinda, que si bien no tiene el acento formoseño, afirma todo el tiempo su diversidad, su identidad, perdón, y marca justamente la diversidad con los otros personajes que puedan llegar a aparecer. Mientras que los programas internacionales como Discovery Kids, Discovery Channel, Disney Channel, Baby TV, son programas que muestran figuras, personajes, niños, niñas, que poco tienen que ver con las particularidades o las realidades que vivimos en nuestro país. Son modelos similares, pero todos son enmarcados adentro del formato de televisión educativa y de eduentretenimiento. Lo que sí me parece que es importante para remarcar un cambio que se dio en los últimos años a esta parte es que los niños, niñas y adolescentes dejaron de estar detrás del adulto que hablaba. A partir de ahora, presten atención, que ellos y ellas son protagonistas. Así que como protagonistas está bueno que también podamos recuperar y abrir el juego para que la voz de ellos aparezca en escena y nos cuenten desde su propia perspectiva esas experiencias. Hay varios de los programas de Paca Paca que muestran justamente las voces de niños y niñas contando, por ejemplo, cómo sería su mundo mágico o cómo es el pueblo donde viven. Bueno, ese es un claro ejemplo de cómo la voz de ellos y ellas aparece en primer plano. Bueno, de esta manera hicimos un pantallazo a ciertas concepciones básicas y generales de la relación entre televisión, escuela y educación. Cualquier duda, ya saben, pueden escribir al aula virtual y después vamos a seguir compartiendo materiales y actividades para que puedan avanzar con esto y con los distintos trabajos prácticos. Y también quedan algunos materiales aquí subidos para complementar esta información que estuvimos charlando hace un ratito. Nos vemos la próxima.